era quien representaba la presencia de Dios. El profeta Eliseo era quien representaba, hermano, la voluntad de Dios. Era el Señor a través de Eliseo que hablaba a los reyes, a través de Eliseo que hablaba a aquel pueblo. Entonces aquella mujer estaba consciente de que Eliseo era el hombre que Dios había puesto ahí para tener presencia de Dios en medio de ellos. Entonces viene esta mujer y se acerca a Eliseo y le cuenta: mi marido se murió y me dejó en ruina, y resulta que me siento atormentada porque me están cobrando, y como no tengo nada con qué pagar, me están diciendo que me van a quitar a mis hijos. Mire qué tremendo. Aquella mujer en su aflicción viene y se sincera delante del siervo de Dios, y aquel hombre le dice: bueno, ¿y yo qué puedo hacer por ti? Dime qué quieres que haga. Aquella mujer esperaba una palabra de consuelo, esperaba, hermanos, un milagro. A lo mejor esperaba que el profeta le dijera: ve, regrésate a tu casa, mete la mano en la cartera o en el bolso y te va a aparecer un manojo de billetes. Pero resulta, hermano, que Dios obra de manera, hermano, milagrosa. Dios obra de maneras distintas, y no fue así, sino que le pregunta el profeta: ¿qué es lo que tienes en tu casa? Mire, ella le acababa de decir al profeta que le estaban cobrando y no tenía nada con qué pagar. Pero el profeta le dice, le pregunta: dime qué tienes en tu casa. ¿Qué tenía aquella mujer? Aleluya, es una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. El hermano está atento y está en la jugada, como decimos en buen salvadoreño. Resulta que aquella mujer no tenía nada. Dice que le dijo al profeta: pues no tengo nada, lo único que tengo es una vasija con aceite, es lo único. Mire qué tremendo. Había quedado en la ruina, no tenía nada con qué pagar, porque muchas veces nosotros así somos, ¿verdad? Aparentemente estamos bien y alumbramos en la calle, como dice por ahí un refrán, ¿verdad? Candil de la calle, oscuridad en la casa. Quizás nadie sabía que esta mujer vivía, hermanos, de una manera tan pobre. Quizás nadie sabía, hermano, cómo vivía esta mujer. Pero cuando el profeta le pregunta, ella se sincera y le dice: no tengo nada. Y esto es lo que Dios desea de nuestra vida, que nosotros vengamos a Él y le digamos con todo nuestro corazón: Señor, no tengo nada, no hay nada en mí, pero con lo poco que ha podido quedar, yo sé que tú puedes obrar en mi situación. Mire qué tremendo. Cuando ella le dice al profeta que no tiene nada, que solamente tenía una vasija con aceite, el profeta le da una orden y le dice: ve y reúne todas las vasijas que puedas, pídele prestado a los vecinos, manda a tus hijos por todas partes, en cada casa, a cada familia, y que les presten las vasijas. Y aquella mujer dijo: ¿para qué? Eliseo le dice: cuando tengas todas esas vasijas, de la vasija que tienes tú en tu casa, comienza a llenar la primera. Cuando hayas llenado la primera, llena la segunda. Cuando hayas llenado la segunda, llena la tercera. Hermano, ¿se acuerda cuánto tenía la mujer en su casa? Una vasija de aceite. Y dice la palabra de Dios que aquella mujer mandó a sus hijos y ellos empezaron a traer vasija tras vasija tras vasija. Y dice la palabra de Dios que ella se encerró con sus hijos y empezó a llenar la vasija, y le decían: tráigame la otra, y la llenaba, y tráigame la otra, y todas las vasijas se comenzaron a llenar. De una tan sola vasija que ella tenía con aceite, Dios estaba operando, Dios estaba haciendo el milagro, Dios estaba dando la solución, Dios estaba, hermano, dando la provisión. Era Dios que se estaba manifestando en ese momento. El aceite comenzaba, hermano, a abundar, empezaba, hermano, a llenar toda la vasija. Y llegó el momento en que la mujer le decía a sus hijos: tráigame la otra, y sus hijos le decían: ya no hay otra vasija, se acabaron, ya todas
están llenas. Y dice la palabra de Dios que en el momento que ya se había llenado la última vasija, que había estado vacía, cesó el aceite, es decir, que cubrió toda la vasija que ellos llevaron a su casa, hermano. Es que cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, cuando nosotros lo buscamos a Él, van a suceder los milagros, va a haber respuesta. Allí es donde Dios se glorifica, cuando hay un corazón que reconoce que necesita venir a Él en los momentos de angustia. Por eso me llamaba la atención este versículo, porque el Señor Jesús dice: vengan a mí los que están trabajados. ¿Cuántos de nosotros estamos cansados muchas veces, verdad? Muchas veces, como decimos en buen salvadoreño, nos estresamos porque tenemos presión de trabajo, presión de familia, presión de tantos compromisos, amados hermanos. Pero en esos momentos nosotros podemos ver y saber de que tenemos también a un Dios milagroso, a un Dios que tiene siempre la salida para nuestra vida. Dice la palabra que cuando acabaron de llenar todas las vasijas, lo regresa a ella donde el siervo y le dice: profeta, ya están llenas todas las vasijas y ya no encontré más. Mire que esta mujer hubiera aprovechado si hubiera ido para otra ciudad, ¿verdad? A prestar vasijas y le hubiera abundado más. Porque cuando llegó donde el profeta y le contó que ya había dado ese paso de obediencia, le dice el profeta: hoy vende el aceite, paga tus deudas, vive con lo que te queda, y todavía vas a tener para vivir mucho más tiempo. Es que así es Dios. Dios da en abundancia, hermano. Dios da en abundancia. Pero a mí lo que me llama la atención es esto. Es, hermano, de que esa mujer solo tenía una vasija, solo tenía un poquito de aceite, hermano. ¿Cuántas veces en nuestra vida llega la escasez? Llega el momento en que quizás nosotros sentimos que ya no tenemos los recursos para poder, hermano, solucionar un problema. Pero es ahí donde Dios se glorifica, en lo poquito, hermano. Eso es todo lo que Dios necesita, que haya un poquito en nuestra vida, en nuestra casa, para que sea Él glorificándose, hermano. Yo no sé cuántas veces usted ha dicho: solo lo del pasaje tengo, Señor, pero aquí voy a alabarte, aquí voy a adorarte. Y a la vuelta, hermano, de un par de horas, Él se está glorificando, Él está haciendo los milagros, Él está haciendo cosas grandes. A lo mejor usted, hermano, vino con ese dolor de cabeza, con preocupación, con enfermedad, pero cuando usted alaba al Señor, hermano, suceden cosas maravillosas. Y al salir del culto, usted va renovado, usted va cargado, usted va sano, hermano, va cargado de la gloria de Dios, porque ese es nuestro Dios, hacedor de maravillas, hacedor, hermano, de portentos. Mire, yo me recuerdo que en una ocasión llegaron los discípulos donde el Señor Jesús y le dijeron: Señor, toda la gente que está alrededor nuestro tiene hambre, ¿qué hacemos? Y el Señor les dijo: denles de comer. Pero que no nos alcanza lo que tenemos, Señor. Es poco para tanta cantidad de personas que hay. Y el Señor preguntó: ¿qué es lo que hay? Vamos a ver, abran la alacena. Imagínense usted en su casa, abriendo la alacena. ¿Qué es lo que hay? No me lo diga ahorita, solo imagínense y no me lo diga. Pero algo puede hacer el Señor cuando usted llegue. Aleluya, es que para Dios no hay imposible. Esa mesa va a estar llena, van a haber manjares de parte del Señor. ¿Y qué le dijeron los discípulos? Señor, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Es todo lo que había. ¿Podía hacer algo el Señor con 5 panes y 2 peces para más de 5,000 personas? Claro que podía hacerlo. Y no acabamos de decir que Él es el que hizo los cielos y la tierra con sus manos. Entonces 5 panes y 2 peces era suficiente para saciar el hambre de aquellos que estaban hambrientos. Dice el Señor que los mandó a recostar a todos, ¿verdad? Y oró. Y empezó a multiplicarse aquellos panes y aquellos peces. Y empezaron todos a comer. ¿Y qué pasó después?
hasta sobraron. Sí, porque así es Dios, hermano. Mire, lo único que necesita Dios en nosotros es que nosotros seamos sinceros y le digamos: Señor, no tengo, Señor, ya no puedo, Señor, ya no hay nada. Como aquella canción que a veces cantamos, esa alabanza que dice: como aquella viuda, todo lo que tengo te doy, y si en mí hay algo más, tómalo, Señor. Es que mire, hermano, ese es nuestro Dios, el que se glorifica en la necesidad de los suyos. Por eso cuando leo ese versículo, yo digo: qué lindo es el Señor, qué grande es su amor, porque Él sabe que va a llegar un momento a nuestra vida donde nos vamos a sentir cansados, fatigados, donde vamos a sentir que ya no tenemos fuerza, pero Él nos llama, y de verdad que Él nos da el descanso a nuestra alma, tal y como nosotros lo necesitamos. Y entonces sobraron peces y panes, y todos comieron, tenían hasta para llevar. Así le pasó a esa viuda, tenía hasta para pagar su deuda, para comer hoy en día, para regalarle a los vecinos, porque tuvo que regresar las vasijas. Pero no las regresó vacías, las regresó con aceite. Y quizás cuando esta mujer empezó a mandar esas vasijas con aceite, los vecinos en agradecimiento decían: ay, qué linda mi vecina, ella me mandó aceite, yo le voy a mandar harina. Ella me mandó aceite, yo le voy a mandar cualquier otra cosa. Pero Dios siempre va a bendecir a los suyos, porque cuando nosotros tenemos para dar, hermanos, va a venir la retribución de parte de Dios. Por eso el Señor dice que bienaventurados aquellos que tan solo con un vaso de agua nosotros podamos ayudar al prójimo. Todo esto tiene su recompensa. Sí, amén. ¿Lo cree usted? Amén. Sí. Entonces, hermano, aquella mujer, después de tener deuda, después de tener escasez, tenía para darle a los demás. Y eso es lo que ha pasado en nuestra vida. Si nosotros lo traemos, hermano, al espejo espiritual, si nosotros nos podemos ver en la palabra de Dios, sucede que un día en nuestra vida no había nada más que problema. Había lamento, había lloro, había desesperación, había angustia, había aflicción. Pero un día el Señor tomó nuestra casa, tomó nuestro corazón, y dice la palabra de Dios que Él nos cambió, nos perdonó, nos lavó, nos transformó y puso la presencia de su Espíritu Santo. En el momento, ese día que el Señor puso la presencia de su Espíritu Santo en nuestro corazón, hoy usted tiene para dar bendición, hoy usted tiene para dar palabras de aliento, hoy usted tiene para bendecir a su vecino, a su amigo, a su familiar, a todas las personas que necesitan de la misericordia de Dios. Así nos ha pasado, ¿verdad? Como esa viuda, ya no había nada en nosotros, pero el Señor nos ha puesto grande bendición, y hoy tenemos para dar. ¿Se recuerdan de Moisés? Dice que el Señor tenía el plan, porque había oído la desesperación de su pueblo, que estaba, hermano, bajo el yugo de Faraón. Y el Señor le da una orden a Moisés y le dice que se presente delante de Faraón. Y Moisés le creyó al Señor, pero tenía duda, pero tenía, hermano, aquel temor. Y le dice al Señor: Señor, le dice, yo puedo ir, y yo sé que tú eres poderoso para hacer el milagro, para libertar a tu pueblo, pero Señor, ¿cómo hago para que me crean? ¿Qué evidencia doy que tú me estás mandando? Señor, si yo soy tartamudo, Señor, si solo soy Moisés, si me voy a ir a presentar delante de Faraón, ¿y quién soy yo, Señor, para llegar delante de Faraón? Mire, a Moisés le temblaban las piernas, porque sabía que se iba a ir a enfrentar a un gigante, porque sabía que no iba a ser fácil esa tarea que Dios le había encomendado. Pero ¿sabe qué le dice el Señor a Moisés? ¿Qué es lo que tienes en la mano?, le dice. Aleluya. ¿Qué es lo que tenía en la mano? La vara, hermano. Eso era todo lo que necesitaba Moisés. La vara. Esa era la presencia de Dios para ir y presentarse a Faraón. Y dice la palabra de Dios que Moisés llegó con esa vara y Dios hizo milagros. Cuando llegó,
Dios empezó a hacer milagros. Pero es todo lo que necesitaba Moisés. Una vara. Es todo. A veces, hermano, no necesitamos riquezas, no necesitamos grandes cosas, a veces no necesitamos grandes recursos, hermano, para servirle al Señor, para que nuestra vida sea feliz. Por eso aquel corito que dice, solo Dios hace al hombre feliz, hermano, a mí me consta, porque solamente Él pudo darme felicidad, solamente Él pudo hacerme entender que así como Pablo que decía, ya sea que tenga o que no tenga para comer, con todo yo alabo al Señor, porque estoy satisfecho por lo que Él ha hecho en mi vida. Hay paz, hay alegría, hay gozo, hay gratitud al Señor, porque solamente Él puede saciarnos. Entonces el Señor dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Y la gente no cree, y la gente se pierde de lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Yo no sé si usted te goza ser evangélico. Sí, ayer cantábamos un corito que dice, la vida del cristiano es muy alegre, alegre en la mañana, dice, alegre por la tarde, alegre todo el día, alegre cuando canta, alegre cuando alaba, cuando ora, cuando lee la palabra de Dios. En todo tiempo hay alegría en nuestra vida, porque Él ha cumplido esa promesa que dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Es que sí hay descanso en el Señor, sí hay descanso. Pueden haber problemas, pero podemos descansar. Por eso no se asombre cuando le estén cobrando y usted esté bien dormido. Hay paz. ¿Quién es el que paga, pues? Papá paga, alábalo. Papá paga. Estás enfermo, dice el médico, y ya no hay cura. No importa, decimos, dormimos tranquilos. ¿Sí? Tenemos nuestro médico por excelencia. Es que Él es el que nos ayuda, Él es el que nos saca adelante, Él es el que hace las maravillas. Pero solamente, hermano, necesitamos tener un poquito en nuestra vida para que Dios obre. Aquella mujer solo tenía un poquito, y ahí Dios obró poderosa y milagrosamente. Hay otro caso de la palabra que fue anterior a esta viuda. Habla de otra viuda. Ahorita estamos con el ejemplo de Eliseo y la viuda, ¿verdad? Pero dice la palabra que antes de Eliseo, Elías recibió la orden del Señor que se fuera a Sarepta, porque había un tiempo, hermanos, de sequedad. Había un tiempo donde no habían cosechas, pero Dios había preparado, hermanos, un lugar para que Elías llegara y se acercara a una mujer. Y dice que cuando Elías llegó y vio a aquella mujer que andaba recogiendo leña, le dijo, mujer, ve a tu casa, prepárame una torta de harina y tráemela, tengo hambre. Y aquella mujer se quedó, ay Señor, le dijo, si supieras en la casa no tengo nada, le dijo, ya solamente tengo un poquito de harina, un poquito de aceite, come mi hijo y yo y nos morimos. Aquella mujer estaba, hermano, ya desahuciada. Aquella mujer había perdido la fe, aquella mujer había perdido la esperanza. Pero lo bueno es que ahí estaba el Señor obrando ya. El Señor ya estaba presente en su vida. El Señor viene a través del profeta Elías y le dice, te estoy dando la orden de que vayas a tu casa, que prepares y que me des de comer, y después vas a comer tú. Y dice la mujer, y dice la palabra que la mujer, la viuda, se fue y quizás iba triste, ¿verdad? Ay, el pastor, lo único que tengo me sacó para la ofrenda, y después ¿qué voy a hacer? Aleluya. Entonces, y aquella mujer iba triste, cabizbaja, pero dice la palabra que Dios bendice, ¿verdad?, al que da con alegría. Dios bendice al dador alegre. Entonces aquella mujer, voy a ser obediente, y se fue, hizo y regresó donde el siervo y le dio de comer. Y dice que cuando estaba preparando, hermano, aquella mujer dice que sacaba un poco de harina, hacía una torta, sacaba aceite y no escaseaba, sino que sucedía el milagro de que más
iba abundando la harina, más salía aceite, y dice que se saciaron, comieron y no escaseó la harina ni el aceite, porque Dios estaba haciendo el milagro. Pero solamente bastó, hermano, que le creyeran que con ese poquito Dios podía hacer cosas grandes. Y esa es la enseñanza de esta mañana, que lo que nosotros, hermanos, podemos sentir que es poquito, es suficiente para que Dios obre. A veces nosotros no queremos, hermanos, pararnos a la brecha porque decimos o pensamos que no podemos, pero aquel que lo puede todo es el Señor. Aquel que lo hace todo es Él. Mire, Moisés solo se presentó y Dios hizo lo demás. Estaban en una boda cuando Jesús ni había comenzado su ministerio, ¿verdad? Y dice que se acabó el vino y que ya no había, pues, y en una boda no podía faltar el vino, porque tenían que ponerse alegres todos los invitados, ¿verdad? Entonces, o porque tenían que marear al novio para que no se diera cuenta de lo que estaba pasando. No, pero la enseñanza es que dice que se acabó el vino y se acercaron al Señor Jesús y le dijeron: Señor, ya no hay vino. ¿Qué dijo el Señor? Esta no es mi boda, dijo. No, pero es que tú puedes hacer algo. Mire, ya le habían echado el ojo al Señor, ¿verdad? Y dijo el Señor: traigan 6 tinajas vacías, estaban vacías, tráiganlas. Y todos en obediencia empezaron a jalar las tinajas. Hoy llénenlas de agua. Y dice que sucedió un milagro. Se convirtió el agua en vino. ¿Y de dónde resultó el vino? De la nada, de la misericordia del Señor, de la bondad de Dios, Dios glorificándose ahí donde ya no había vino. Y así ha sido Dios en nuestra vida, donde no había gozo, donde no había alegría, donde no había entusiasmo. Dios ha venido y ha puesto cántico nuevo en nuestra boca, ha puesto alabanza para Él, porque antes, hermano, en nuestro corazón no había alegría. La alegría que había era fugaz, momentánea, ¿verdad? A veces una alegría que nos duraba una noche y al siguiente día estábamos todos reventados y lamentándonos de haber estado gritando toda la noche. Pero hoy no, ¿verdad? Hoy le alabamos de mañana, de tarde, de noche. Hoy, hermanos, vigilamos y el siguiente día estamos en el culto alabándole, porque esto no se acaba. Es que Él ha puesto el verdadero vino en nuestra vida. Él ha puesto el verdadero disfrute de la vida. Por eso es de que hoy, al ver este versículo, uno dice: qué bueno es el Señor, qué bueno es, porque Él sí ha hecho cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Entonces, hoy que nosotros podemos entender, hermano, que la vida nos va a presentar momentos difíciles, momentos duros, nosotros hoy debemos de estar alegres, regocijados. Y como el salmista decía en ese versículo que leímos del capítulo 43, ¿por qué he de atormentarme? ¿Por qué? ¿A causa de qué voy a estar atormentado? ¿Por qué me voy a angustiar? ¿Por qué? Si sabía David que tenía a su rey, tenía a su proveedor. Él mismo decía: voy a poner mi mirada en los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? No, decía, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es el todo de nuestra vida. No queremos a nadie más, lo queremos a Él, porque Él es el único que pudo cambiar nuestra vida y que pudo ponernos satisfacción en nuestro ser. Hoy, todo lo que Dios nos da, hermano, es una gran bendición, y todo hoy lo comprendemos. Hay situaciones a veces que no suceden, hay cosas que no van a pasar en la vida, pero hoy no renegamos, ¿verdad? Hoy aceptamos la voluntad de Dios, porque hay cosas que a veces las quisiéramos y no las vamos a tener, pero es porque Dios sabe que no nos conviene. El día de ayer
Salimos al mediodía a hacer una diligencia y me fui y se quedó mi hijo aquí. Y anoche me habló ya como a las 12 y me dice que, mire, me dice, estuve 2 horas ahí lamentándome. ¿Y que por qué? Porque yo le pregunté si no iba a entrar a la oficina y me dijo no. Y me fui y le dije, ahí cerrás entonces cuando te vayas. Y resulta que él había dejado las llaves adentro de la oficina. Y dice que él, como ya llevaba planes de todo lo que iba a hacer, él empezó a lamentarse. Dice que le dolía la cabeza, que una cosa, que la otra, que por qué. Y él le echaba la culpa, se echaba la culpa a él y bueno, ya se imaginará cómo se pone uno, ¿verdad? Y le digo, pero mira, ¿no te has puesto a pensar que a lo mejor Dios permitió eso porque algo te podía pasar en el camino? Y me dice, es cierto, es cierto. Y yo lamentándome que perdí la oportunidad, es cierto. Y así pasa en la vida muchas veces. Cuando no nos conviene algo, Dios no lo va a permitir. Pero cuando algo está ya marcado para nuestra vida, aunque no tengamos nada, Dios va a hacer todo para bendecir a sus hijos. Y por eso esta mañana le alabamos y le bendecimos, porque Él es bueno y porque Él está cumpliendo esa palabra en nuestra vida. Solamente Él pudo darnos paz, satisfacción, amor. Antes éramos tan tremendos, ¿verdad? Esa alabanza que cantábamos antes de los coros de júbilo: Señor, haz mi carácter más como el tuyo. ¿Se acuerda cómo era usted antes? Aún hay por ahí. Aleluya. Pero mire cómo Dios nos va moldeando poco a poco, poco a poco. Él nos va cambiando. Y hoy Él lo hace porque nosotros dejamos que Él haga en nuestra vida eso. Antes no queríamos, estábamos necesitados y no queríamos que Dios nos moldeara, ¿verdad? Queríamos seguir insistiendo que nosotros podíamos solos, pero íbamos más hundiéndonos, y ahora Dios en su grande misericordia nos ha ido transformando y nos da verdaderamente el sentido de por qué estamos en este lugar alabándole y adorándole. Póngase sobre sus pies esta mañana. Queremos, hermanos, hacer algo muy especial antes de orar. Queremos pedirle a mi hermano, el pastor Efraín, que pase.